Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al show en el que bebo café y hacemos un videojuego. Vamos a empezar desde cero, creando un nuevo proyecto. Y la idea, en principio, es hacer un juego en primera persona. eh, Primera persona, vamos a llamarlo. En el que, de alguna manera, no sé por qué, me ha dado el venazo de que me molaría estudiar un poquillo cómo se podría hacer una especie de Stardew Valley, pero en primera persona, en el que tienes que cuidar a tu granja. No sé por qué, porque es que ni siquiera he jugado a Stardew Valley realmente, pero me molaría ir en esa dirección y a ver si se puede hacer algo interesante en primera persona. Tiene sus retillos y tiene sus cosas que pueden estar guays a la hora de programar y de hacer un juego. Y me parece que se puede ser un proyecto guay para que la gente vea cómo se... Al menos cómo enfocaría yo desde cero. Ahora mismo no hay imagen, porque se está cargando Unity. Pero paciencia, paciencia. Ahí llega. Y eso, que es un proyecto que puede ser interesante para ver cómo me montaría yo, me organizaría un proyecto. Y algo aprenderéis, yo creo, en el viaje. Así que está a puntito ya Unity de ponerse. Le he dado en las opciones para que me lo cree directamente en 3D. Porque... Ahí está Unity. Vale. Porque nos ahorramos un poquito de algunas cosas de configuración que nos podemos ahorrar. Y vamos a empezar creándonos una... En la jerarquía, vamos a hacerle al botón derecho crear un objeto de 3D. Y vamos a crear un plano que sea nuestro suelo. Vamos a reiniciar su posición. Y que esté ahí en el 000 del mundo. Y a ver, os voy a enseñar más adelante. Lo primero que yo creo que deberíamos hacer es la cámara, que va a ser pues, el eje central, ¿no?, del juego. Va a ser lo más importante. Así que me he creado un GameObject que va a ser el protagonista. Y lo bueno de desarrollar en Unity es que tenemos una comunidad bastante guay, en la que hay mucha peña poniendo cosas gratis o pagando un poco, pero que son cosas muy guays. Y de hecho, Unity hace un tiempo compró uno de estos assets que hizo un pavo que es la hostia, que se llama Cinemachine, que para hacer cosas de cámara es... No puedes pedir más, básicamente. Es muy, 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 muy bueno. Y entonces, yo este proyecto lo voy a hacer desde Cinemachine, pero a la vez os voy a... Antes de que acabe este vídeo voy a explicar cómo lo podríais hacer con un script vuestro, porque yo creo que también es interesante. Lo vamos a importar todo. Y lo que tiene de guapo es que este asset está hecho por un tío que estuvo muchos años trabajando en la industria. Estuvo como creo que 15 años, no sé, trabajando en EA o algo así. Y básicamente a lo que se dedicaba era decidir cómo iban a estar todas las cámaras en un juego, ¿no? En el juego en el que estaban desarrollando, pues él iba diciendo, vale, esta cámara va a ser así, va a tener estos efectos y va a tener estas cosas, ¿no? Pues hizo, después de acabar de trabajar en esa empresa, hizo este asset súper, súper pro de todo lo que puedes imaginarte que puedes hacer con una cámara. Y la verdad es que desde que lo descubrí, pues soy ultra fan. Y las cosas las hago siempre desde ahí. Entonces, si os fijáis, ahora que nos hemos instalado eso y le hemos dado a importar el asset, les hemos dado aquí importar en el proyecto, nos ha creado en el proyecto, aquí abajo a la izquierda, nos ha creado una nueva carpeta que se llama Cinemachine, que tiene todos los archivos del asset. Y lo importante también es que nos ha creado aquí arriba, en el menú de desplegables, una que se llama Cinemachine, una nueva pestañita que se llama Cinemachine. Y aquí tenemos un montonazo de cámaras virtuales que le llaman, que podemos crear. Y vais a ver lo fácil que es crear una cámara en primera persona. Si creamos una nueva cámara virtual, que son este archivo, o sea, esta cosa, que se te crea en el juego, tiene un montonazo de opciones aquí a la derecha, de cuerpo, de hacia dónde apunta, de cosas que le puedes hacer a la lente de la cámara y cosas así. Y hay una configuración. Sí, mira, aquí que tenemos el GameObject que es del protagonista, le vamos a crear un GameObject nuevo que va a ser lo que vamos a llamar cabeza. Y vamos a hacer... Esto lo vamos a hacer que esté un poquito alto. Y
vamos a decirle a la cámara virtual que nos siga a la cabeza, ¿vale? Y para que sea una cámara en primera persona tenemos que poner la opción de body en Hard Lock to Target y en AIM tenemos que poner Point of View. POV. Y si os fijáis aquí, si lo desplegamos, nos sale como el input, digamos, que va a coger para el eje vertical y el eje horizontal. Y aquí, si os fijáis, pone mouse Y y mouse X. Esos son los inputs genéricos estos de Unity. No sé si los habréis visto alguna vez. Pero son inputs que son, pues eso, que puedes hacer referencia a ellos sin tener que pillar realmente nada, ¿sabes? O sea, es... dentro del script también lo puedes poner así, con esta misma nomenclatura y funciona. Pues es así de simple. O sea, ya hemos creado nuestra cámara de primera persona con Cinemachine. Es muy, muy, muy guay. Ahora si le damos a play, si os fijáis, ya estoy moviendo la cámara. Y si veis en la escena de la izquierda, se ve como está girando alrededor del Game Object que hemos creado antes. Y eso es todo. O sea, con eso ya tendríamos una cámara que está brutal y que está muy bien. Y que de hecho, lo guapo está en que tenemos tanto variables de a qué velocidad queremos que vaya, como a la aceleración y deceleración que tiene. O sea que esto luego, si luego hacemos un menú de opciones, hacemos que el usuario pueda cambiar estas cosas y ya podría tener podría personalizarse la sensibilidad y todo esto. O sea que esta sería la manera guay y rápida en la que la haría yo, porque te ahorras un huevazo de trabajo. Pero hay otra manera, obviamente, de hacerlo. Vale, y para los puristas que lo quieran hacer con un script, sabiendo todo lo que pasa, vamos a hacerlo nosotros mismos a mano, que igual también es interesante verlo. Vamos a tener un par de floats, que son básicamente números. Vamos a tener float sensibility... ¿Por qué no ve? No, hombre, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Sensibilidad y float suavizado, que nos van a servir para tratar luego pues los inputs. Vamos a hacer que la sensibilidad sea 5 y el suavizado sea 3. Y luego vamos a necesitar también principal. Vamos a necesitar también una variable que haga referencia a una cámara, sea del tipo cámara. Y en el start vamos a encontrarla. Vamos a hacer cámara principal va a ser igual a cámara.main. Que para quien no lo sepa, hacer un cámara.main básicamente nos encuentra a el GameObject que tiene el tag de main cámara en la jerarquía, en los objetos que tengamos. Es un tag, al fin y al cabo, que siempre tiene la cámara principal. Pues si hacemos esto nos lo encuentra, ¿vale? Es importante no utilizar esto en el update ni nada porque consume recursos hacer esto. Si lo hacemos en el start no pasa nada porque es una vez cuando empieza el juego y ya está. Pero, ojito. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto, vamos a necesitar también un par de Vector 2 que van a ser el Vector 2 Smooth y el Vector 2 final, vamos a llamarle. ¿Vale? Todas estas van a ser las variables que vamos a utilizar. Vamos a empezar cogiendo y haciendo un Vector 2 temporal, que vamos a llamar MD por llamarle algo. Y va a ser Vector 2.scale. Que va a ser... No, el scale no, el scale va a ir después. Vamos a hacer primero un new Vector 2. Que básicamente lo que va a ser es Vamos a pillar el input de... Uy, me cuesta, ¿eh? Me cuesta tener que estar escribiendo y explicando. Va a ser pillar el input del ratón, básicamente. Si lo movemos de manera horizontal, va a ser nuestro primer número del vector 2. O sea que va a ser getAxis raw de el mouse X. Aquí.
mouse X. Y va a ser el segundo número, va a ser exactamente lo mismo. Get axis raw. Y dentro mouse Y. O sea que ahora tenemos un vector 2 que si movemos el ratón horizontalmente empieza a tener valor el primer número. Y si lo movemos verticalmente tenemos el otro. Y será positivo si es hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y a esto le vamos a hacer un scale. Que para eso tenemos los dos floats de antes. Vamos a hacer md va a ser igual a vector 2.scale. Y le vamos a meter dentro del scale primero el primer vector. Y después vamos a hacer un new vector 2. En el que pillamos y multiplicamos en ambos la sensibilidad. La multiplicamos por el suavizado. Suavizado. Y pillamos esto. Y lo duplicamos. Lo que hace el vector 2.scale es pillar el primer vector y multiplicar su primer número por el primer número del siguiente, ¿sabes? O sea, le das un vector y otro vector, y te pilla cada uno de los números y te lo multiplica por el otro. Entonces, básicamente tenemos este input que estamos pillando del ratón, que va de 0 a 1, lo estamos multiplicando por 5 y dividiendo por 3. De manera que ese número que nos va dando es un número más smooth, nos crea como una función, una curva, que es más... que se siente mejor, básicamente. Con las pruebas que he ido haciendo estos números, queda bastante guay. Y ahora tenemos que tener el final, que es el vector 2 de arriba también. Le vamos a hacer un más igual md. Básicamente, este número que vamos calculando se lo vamos a ir sumando a este vector 2, que ahora mismo no tiene ningún valor, pues vamos a irle sumando lo que vayamos consiguiendo con el input. Y ahora lo último que nos queda es una cosa que es útil, es limitar del final del punto i, que es el segundo número, hacerle un clamp, que es... un clamp es limitar un número entre dos. O sea, por ejemplo, vamos a utilizar estos números finales como el ángulo vertical de la cámara, ¿no? Pues si le hacemos un final.i, limítamelo entre menos 55, por decir algo, y 40, conseguimos que no podamos mirar realmente hasta abajo del todo ni hasta arriba del todo, ¿sabes? Es como que creamos una zona en la que puedes mirar, pero no es 100% libre. Y luego lo último que nos queda es pillar cámara principal y punto transform punto local rotation y hacerle igual a quaternion, que son para las rotaciones. Trabajar con rotaciones, sobre todo al principio, es un puñetero lío y cuesta bastante de entender. Pero una vez lo pillas y empiezas a ver las funcionalidades, digamos que sé que se puede hacer. Esto básicamente lo que le dices es un número y le dices alrededor de qué eje tiene que girar el objeto, básicamente. Si no lo pilláis, no pasa nada. Esto es algo... Lo que son rotaciones en general se va pillando con el tiempo. No os rayéis, locos. No pasa nada. Y vamos a hacer que la rotación de vertical sea alrededor de cámara principal.up. .transform.up.
Y esto sería el código. O sea, en principio, si esto ahora nos vamos a Unity, voy a cambiar la imagen y Unity. Y... Vale. Y ahora si nos vamos aquí, básicamente lo único que tendríamos que hacer es pillar la cámara y en vez de tenerla aquí con las cámaras virtuales y todo esto del Cinemachine, esto lo desactivamos, tenemos que pillar la cámara y ponerla en la cabeza. Y en principio, si no me he equivocado, a lo mejor me he equivocado en algo, pero... Wow. Vale, para empezar, el vertical va al revés. Wow. Vale, espérate. Nos volvemos al código. Bien. Vamos a ir un segundín al código. Ahí está. Vale. A ver. Déjame mirar. Vale. No es alrededor de la cámara. Esto no es así. Creo que es como he hecho ahora. Sí, sin duda. Y no es negativo aquí, sino que es negativo arriba. Este es el final, chicos. Quien haya salido del vídeo antes de que acabe acaba de hacer algo que no funciona. Vale, mire, Unity. Ahora sí, ahora tiene que funcionar. Básicamente, en el eje horizontal lo que estamos cambiando es el propio objeto en el que está la cámara. Y en el eje vertical es la propia cámara. Entonces ya tenemos pues, el movimiento. Lo que podríamos hacer, si no os gusta la sensibilidad, la sensibilidad y lo otro, es hacerlo público y así podéis toquetear con los números, tal cual. Y podríais, pues cambiarlos a vuestro gusto. Y ya está, esta sería una manera de hacerlo por código. Quizás está demasiado sensible ahora mismo. Pero bueno, funciona, que es lo importante. Y nos vemos en el siguiente capítulo en el que vamos a hacer el movimiento, que va a ser rapidito, pero va a estar guay. Así que estad atentos que en el siguiente nos empezamos a mover por el mundo. Hasta la siguiente.